Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El verdadero temor de Dios, por John Gill. ¿Qué significa realmente temer a Dios? ¿Es simplemente tener respeto o algo mucho más profundo y transformador? En esta lectura, John Gill, quien describe con precisión bíblica lo que es el verdadero temor de Dios, cómo se manifiesta, de dónde proviene y cuál es la bendición prometida a quienes lo poseen. En un tiempo donde la irreverencia se ha vuelto común, esta reflexión nos lleva de vuelta a una verdad esencial. El temor del Señor no es esclavitud, sino evidencia de gracia en el alma. Te invito a escuchar con atención y humildad y a examinar tu propio corazón a la luz de la palabra. ¿Existe en ti este santo temor que Dios honra? Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El temor de Dios, sus manifestaciones, causas y placeres. ¿Dónde se manifiesta el temor de Dios y cómo se manifiesta? 1. En un odio al pecado. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Como nada es más opuesto al bien que el mal, nada es más aborrecible. Debe ser odiado con un odio tan sombrío como el infierno mismo. Aborreced lo malo. Romanos 12:9. Y quien teme a Dios, quien le tiene un afecto reverencial, lo aborrecerá por ser contrario a él. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Salmo 97:10. Todo lo malo es odiado por tal hombre, como los malos pensamientos, que son solo malos, y eso continuamente. El corazón está lleno de malos pensamientos, y de él brotan a diario, y estos son objeto del odio de un buen hombre. Aborrezco los pensamientos vanos, dice David, Salmo 119:113. Y ahora, como nadie más que él mismo es consciente de ellos y los conoce, odiarlos demuestra que el temor de Dios está en su corazón. También odia las malas palabras. No solo las maldiciones, los juramentos, las blasfemias y todo lenguaje obsceno y soez, sino toda palabra vana y ociosa, expresión necia y superficial, que sale de su boca cuando no está en guardia. Le inquieta, por ser desagradable a Dios, contristar a su espíritu y algo por lo que deberá rendir cuentas en el día del juicio. Como en muchas palabras hay diversas vanidades, el sabio opone el temor de Dios a ellas. Eclesiastés 5:7. Y si los malos pensamientos y las malas palabras son detestados por quienes las odian, entonces, sin duda, las malas acciones, y no solo las de otros, como las obras de los nicolaitas, la vestimenta, la conducta externa manchada por la carne, la conducta inmunda de los malvados, sino sus propias acciones, que surgen de una naturaleza corrupta, realizadas por él en contra de la ley de su mente. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7:15. Los hombres malvados y sus compañías son aborrecibles para quienes temen al Señor, y son rechazados y evitados por ellos. Deciden no tener ninguna comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, ni con sus obreros. Su compañía les resulta una pena y una carga, como lo fue para Lot, David, Isaías, Jeremías y otros. Es más, les resulta odiosa. No aborrezco, oh Señor, a los que te aborrecen. Los aborrezco con odio perfecto. Salmo 139, 21 al 22 y Proverbios 4:14 al 15. Todos los caminos malvados y falsos, no solo de inmoralidad, sino también de superstición y adoración a la voluntad, son rechazados con aborrecimiento por los hombres que temen al Señor y hacen de su palabra la regla de su fe y práctica. La sabiduría misma, o Cristo, ha dado ejemplo, demostrando la veracidad de la afirmación de Proverbios. El orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Proverbios 8:13. Y la sabiduría se justifica por sus hijos. Y David, uno de ellos, dice, aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, 128. Sí, todas las doctrinas malvadas que menosprecian a las personas divinas en la deidad, la gracia inmerecida de Dios en la salvación del hombre, la persona y los oficios de Cristo y las obras del Espíritu, son objeto de odio y aversión por parte de quien teme a Dios. No puede soportar a los malvados, ni recibirlos en su casa, ni desearles la bendición de Dios. En resumen, todo lo que es malo en su naturaleza, como el pecado, es en toda forma excesivamente pecaminoso, una violación de la ley de Dios, contrario a su naturaleza, esa cosa abominable que su alma justa odia,
también es odioso para un hombre bueno, para un hombre que teme al Señor. Y por esto el temor del Señor se manifiesta en él. 2. Se manifiesta al apartarse del mal. Con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, 6. 3.7. No solo de los pecados manifiestos y públicos, sino también de los privados y secretos. Job era un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, lo evitaba y se apartaba de él, como todo hombre sabio. Sí, apartarse del mal es entendimiento. Esto demuestra que un hombre es sabio y temeroso del Señor. Job 1, 8, 28, 28. Y Proverbios 14, 16. Sí, tal persona se abstendrá de toda apariencia de maldad, de todo lo que se le parezca o conduzca a ella. Evitará toda avenida, todo sendero secundario que tienda a caer en él, siguiendo el consejo del sabio. No entres en la vereda de los malvados, etc. Proverbios 4, 14, 15. 3. El temor de Dios se manifiesta en los hombres al no permitirse hacer lo que otros hacen y lo que ellos mismos hicieron anteriormente. Así, Nehemías, al hablar de algunas malas acciones de antiguos gobernadores, dice: Yo no hice lo mismo por temor a Dios. Nehemías 5:15. No es que quienes temen a Dios estén libres de pecado. Job temía a Dios, pero no estaba libre de pecado. Lo percibía, lo reconocía e imploraba su perdón. Pero no pueden darse la libertad de pecar que otros hacen, ni andar como otros gentiles, en la vanidad de su mente y en una vida pecaminosa. No han aprendido así de Cristo, y la gracia de Dios les enseña otras cosas. 4. El temor de Dios se manifiesta en la preocupación por no ofender ni a Dios ni al hombre. Quienes se esfuerzan por ejercitar una conciencia libre de ofensas hacia ambos y están dispuestos a no ofender ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hechos 24:16 y Primera de Corintios 10:32. Y después de Dios, se cuidan de no ofender a la generación de sus hijos, ni con palabras ni con obras, e incluso de no poner tropiezo ante nadie, sino de temer al Señor su Dios, pues obrar de otro modo sería contrario a ello. Levítico 19:14. Es más, quienes no solo se mantienen en guardia para evitar el pecado y no ofender con él, sino que se oponen a él. Su parte espiritual anhela la parte carnal. Son como dos ejércitos que luchan entre sí. Luchan contra el pecado, actuando como antagonistas, se revisten de toda la armadura de Dios y la usan contra él. 5. El temor de Dios en los hombres se manifiesta en una constante asistencia a la adoración divina y en una estricta observancia de su voluntad. El temor de Dios ocupa un lugar tan importante en la adoración divina, como se ha observado, que a veces se le atribuye la totalidad de la misma, tanto interna como externa. Quienes temen al Señor no pueden sentirse cómodos descuidando la adoración a Dios, sino que, así como desean ser llenos del conocimiento de su voluntad, también desean ser hallados en su práctica. Al igual que Zacarías e Isabel, desean vivir irreprensibles en todas las ordenanzas y mandamientos del Señor. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo lo que se requiere del hombre. Y quienes se acostumbran a abandonar las reuniones para adorar a Dios interpretativamente, desechan el temor de Dios. 6. El temor de Dios se ve y se conoce en los hombres al no ocultarle nada a Dios, por muy querido que sea para ellos, siempre que Él lo requiera. Así, Abraham, cuando ofreció con tanta prontitud a su hijo por mandato de Dios, recibió este testimonio de él. Ahora conozco, dice el Señor, que temes a Dios. Génesis 22:12. Por el contrario, cuando los hombres ocultan a Dios una parte de lo que Él espera de ellos, como en el caso de Ananías y Zafira, es prueba de que el temor de Dios no está presente en sus ojos ni en sus corazones. Los orígenes y causas del temor de Dios, o de dónde fluye. 1. No proviene de la naturaleza, ni se encuentra en los hombres naturales. Su ausencia forma parte de la descripción de la naturaleza corrupta y de los hombres en estado natural. No hay temor de Dios ante sus ojos. Romanos 3:18. Del corazón de todo hombre natural, se puede decir lo que Abraham dijo de Gerar. Seguramente no hay temor de Dios en este lugar. Génesis 20:11. Y esto se puede concluir de la maldad que lo habita y de lo que emana de él. La transgresión del impío.
descubierta por sus palabras y obras, su vida y acciones, dice a mi corazón, me lo sugiere, lo expresa con la mayor claridad posible. Es una observación de David. No hay temor de Dios ante sus ojos. Salmo 36, 1. 2. Surge de la gracia de Dios. Es un don y una concesión de gracia. Ojalá tuvieran tal corazón que me temieran. ¿O quién les daría tal corazón? Deuteronomio 5:29. Nadie más que Dios puede darlo, y Él lo ha prometido en su pacto. Es una bendición de su gracia, que Él ha provisto en Él. Les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre. Pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Jeremías 32, 39, 40. En consecuencia de esta promesa y pacto, 3. Se implanta en el corazón durante la regeneración. Es colocada por el Espíritu de Dios, donde antes no estaba, y donde nunca habría estado si Él no la hubiera puesto. Y aparece tan pronto en el hombre regenerado como cualquier gracia. Tras la primera conversión, se descubre rápidamente una sensibilidad de conciencia respecto al pecado y un cuidado de no ofender a Dios. Y de hecho, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Salmo 111, 10 y Proverbios 9, 10. Nadie es verdaderamente sabio hasta que teme a Dios, y tan pronto como teme al Señor, comienza a ser sabio, y no antes. Sí, el temor del Señor es la sabiduría misma. Es esa sabiduría y verdad que Dios desea y pone en lo más profundo del corazón. Job 28, 28. Salmo 51, 6. 4. La palabra y la oración son los medios para alcanzarlo. El temor del Señor, como deber y expresión de adoración, debe aprenderse. Venid, hijos, escuchadme, dice David, que os enseñaré el temor del Señor. Salmo 34, 11. La ley de Dios, y especialmente toda la doctrina, tanto legal como evangélica, es el medio para aprenderla. Deuteronomio 4:10, 17 y 19. Y por eso se le llama el temor del Señor. Salmo 19, 7 al 9. Pero como gracia, se busca con diligencia y se le pide a Dios con fervor. El corazón no solo debe ser instruido, sino también unido al temor del Señor. Y por ello se debe orar. Salmo 86, 11. Proverbios 2, 3, 5. 5. Se fomenta, promueve y aumenta mediante nuevos descubrimientos de la gracia y la bondad de Dios. Temerán al Señor y su bondad. La bondad de Dios, manifestada, otorgada y aplicada, influye considerablemente en el temor de Él. Oseas 3:5. Especialmente la aplicación de su gracia y misericordia perdonadoras. En ti hay perdón, para que seas temido. Salmo 134. La felicidad de los que temen al Señor. Apenas hay un carácter por el cual se describe al pueblo de Dios, bajo el cual se les hacen más promesas de cosas buenas que este. 1. Primero, con respecto a las cosas temporales. La piedad en general, y esta parte de ella, el temor del Señor en particular, tiene la promesa de esta vida, así como de la venidera. 1. Se les promete que no les faltará nada, ni bienes temporales. Temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Salmo 34, 9 al 10. No les faltará nada bueno, es decir, lo que les conviene y les conviene, y Dios, en su sabiduría, lo considera oportuno y apropiado. Y en lugar de que les falte, Él hará maravillas por ellos y les abrirá un alivio que nunca imaginaron. Isaías 41, 17 al 18. 2. Aunque tengan poco de las cosas buenas de este mundo, sin embargo, mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro y su turbación. Proverbios 15:16. Esto, con el temor de Dios y la justicia, es mejor que las grandes ganancias sin derecho, y mejor que las riquezas de muchos malvados. Proverbios 16:8 y Salmo 37:16. 3. Sí, se prometen riquezas y bienes en la casa del hombre que teme al Señor, y que la humildad y el temor del Señor son riquezas, honra y vida. Salmo 112:1 y Proverbios 22:4. Esto solo puede entenderse de algunos, no de todos, los que temen al Señor, a menos que se refiera a riquezas espirituales, riquezas, honra y vida, ya que el temor del Señor es el tesoro del hombre bueno. Es un tesoro en sí mismo. Isaías 33:6, 4.
Se dice que el hombre que teme al Señor disfrutará del trabajo de sus manos, y no solo será feliz y le irá bien en su persona, sino también en su familia. Su esposa será como vid fructífera junto a su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Salmos 128, 1, 4. 5. Los que temen al Señor están en la mayor seguridad. En su temor reside una fuerte confianza, y no tienen por qué temer nada. No serán afligidos por el mal. Sí, el ángel del Señor acampa a su alrededor, y los protege, defiende, y libra de todo peligro y de todo enemigo. Proverbios 14:26, 19:23, Salmo 34:7, 6. El temor del Señor prolonga los días, o los añade. Proverbios 10:27, lo cual siempre se consideró una gran bendición temporal. El sabio dice del pecador, aunque sus días se prolonguen como sea, y él no sea feliz. Sin embargo, ciertamente, dice él, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen delante de él. Eclesiastés 8:12. Sean sus días, más o menos. 2. En segundo lugar, respecto a las cosas espirituales, se promete mucho a los que temen al Señor, y se habla de ellos como de personas muy felices. 1. Se dice que el Señor se complace en aquellos que le temen, teniendo la mayor complacencia y deleite en ellos, siendo su pueblo especial y peculiar, su Jefsibá, en quien él se deleita, su Beula, con quien está casado. Salmo 147, 11. 2. Son aceptados por él y le son aceptables. En verdad, dice Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y obra justicia. Hechos 10, 34-35. Su persona le es aceptada en Cristo, el amado, y sus sacrificios de oración y alabanza le son aceptables por medio de Jesucristo. 3. El corazón de Dios está con ellos. Él se compadece y los acompaña en todas sus angustias, pruebas y dificultades. En todas sus aflicciones, Él se aflige, los consuela y los apoya. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. 4. El ojo del Señor está sobre ellos para bien. El ojo del Señor está sobre los que le temen. Salmo 33:18. No solo su ojo providente, que recorre toda la tierra para mostrarse fuerte a su favor, protegerlos, defenderlos y vengarse de sus enemigos, sino que su ojo de especial amor, gracia y misericordia está sobre ellos, y nunca se aparta de ellos, sino que siempre se deleita en ellos y los cuida. Salmo 103:11 al 17 y Lucas 1:50. 5. Su mano está abierta y lista para comunicarse con ellos. Él da alimento a los que le temen. Salmo 111:5. Alimento espiritual. Las bendiciones de su pacto, de las cuales siempre está consciente. El consuelo de su espíritu, en el que andan quienes andan en el temor del Señor. Les da gracia, una provisión fresca y abundante de ella. Y finalmente les da gloria. Y mientras tanto no les niega ningún bien para sostener su fe, alentar su esperanza y comprometer su confianza y dependencia en Él. 6. El secreto del Señor está con los que le temen. Salmo 25:14. Los secretos del amor de su corazón hacia ellos y sus designios de gracia les son revelados, y por ello los usa como sus amigos más íntimos. Les mostrará su pacto, sus bendiciones y promesas, y el interés que tienen en ellos. Lo que se dice de Cristo, cabeza del pacto, se aplica a todos los que participan del pacto, en su medida. Malaquías 2:5. A esto se puede añadir que el Señor concede las peticiones y cumple los deseos de quienes le temen. Escucha su clamor y los salva. Salmos 145:19. 7. Él los recuerda con el favor que muestra a su pueblo, con sus tiernas misericordias y amorosas bondades, que han perdurado desde tiempos inmemoriales. Los recuerda cuando se encuentran en una situación de pobreza y los saca de ella. Recuerda sus promesas y las cumple. Se dice que un libro de memoria está escrito delante de él para los que temen al Señor. Malaquías 3:16. 8. A quienes temen el nombre del Señor, se les promete que nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Cristo, el Salvador,
vendrá y se manifestará con el descubrimiento y la aplicación de la gracia y la misericordia perdonadoras. Es más, al que teme al Señor, aunque ande en tinieblas y no tenga luz, se le anima a confiar en el nombre del Señor y apoyarse en su Dios. Isaías 50:10. 9. La salvación, una nueva perspectiva de interés en ella, una renovada aplicación de ella, así como el pleno goce de ella, está cerca de los que temen al Señor. Salmo 85:9. Porque eso está más cerca de ellos que cuando creyeron por primera vez, y tuvieron el temor de Dios implantado por primera vez en ellos, y fueron puestos a buscarlo, y tuvieron la primera esperanza de interés en él. 10. Grandes y buenas cosas están reservadas para tales personas en el corazón de Dios, en el pacto de gracia, en las manos de Cristo y en el cielo. Una bendita esperanza, una corona de justicia y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre concebir. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Salmo 31:19. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.